La palabra que se va a establecer en nuestras vidas es Romanos 5, del 1 al 8. Lo vamos a leer juntos, yo voy a leer primero. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. 하나님께서 우리에 대한 자기의 사랑을 확증하셨느니라. Amén. 아멘. 우리 Vamos a hacer nuestra confesión de fe. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Vamos a saludar a la persona que está a nuestro lado. 복음으로 새롭게 개혁합시다. Renovémonos por medio del Evangelio. 어떤 조직이든 No 단체든 importa cuál 개혁은 sea 많은 la 희생이 필요합니다. organización o de donde se está hablando para hacer una reforma, se necesitan muchos esfuerzos. Y nosotros ahora estamos viendo como muchos reformistas como Calvino y muchas personas dieron su vida para que este evangelio fuera, este cristianismo fuera reformado. Y yo oro para que en este día que estamos recordando la reforma, este estado espiritual de dar la vida por esta reforma para cuidar el evangelio, sea el estado espiritual de cada uno de nosotros. Nosotros durante la semana pasada estuvimos haciendo esta oración de la madrugada y obviamente hay unas personas que no pudieron participar, sino que estuvieron en línea, pero fue un tiempo muy especial para todos. Para mí personalmente fue un tiempo muy especial delante de Dios. Llevé mi corazón y empecé a abrazar el deseo de Dios, el propósito de Dios. Y cuando oré en esta dirección, me daba cuenta como el Señor me llevaba a concluir todo en el Evangelio. Así que fue un tiempo muy especial para mí en esta oración de madrugada que hicimos la semana pasada. La verdad es que, como lo hacemos hace mucho tiempo, la verdad es que el domingo yo estaba muy emocionado. El domingo estaba pensando, bueno, ya nos tenemos que dormir, que gracias nos va a dar el Señor el lunes. Y entonces, porque estaba pensando en que tenía que madrugar el lunes, el domingo en la noche no pude dormir. Como cuando era pequeño íbamos a salir a algún lado en el colegio y no podía dormir el día anterior, tal cual me pasó. Me acosté temprano, pero me preocupaba no levantarme. ¿Cuántas horas me quedan? ¿Cuántas horas me quedan? Todo el tiempo miraba la hora. Soñaba que me quedaba dormida o tenía pesadillas de que no alcanzaba a llegar y que el pastor principal decía, ¿dónde está el pastor Paul? Y la verdad es que el primer día no pude dormir. Y llegué a las 5:10 de la mañana al Covenant Hall y estaba sentado y estaba esperando la palabra. Y en especial ver a todos los jóvenes llegar, la verdad. Yo sé que a ustedes les gusta dormir bastante y pues también como ven en la madrugada, cuando los veía a ustedes, la verdad me alegraba mucho, muy valiosos, muy lindos y muy especiales en Cristo. Porque ahora que veo que se levantan en la mañana, la verdad se nota que tuvieron una batalla muy fuerte antes de poder venir y sus caras se les veía. Al punto de que habían personas que yo, ¿quién es? Como si acabaran de nacer. Habían algunos jóvenes hechos nuevas criaturas. Y escuché que muchos jóvenes estuvieron muy cansados también en su trabajo esos 3 días, que se quedaron dormidos, que soñaron, comieron dulces todo el día y se les subió la sangre, el azúcar en la sangre. Pero ¿y por qué hacemos todas estas cosas? ¿Por qué lo disfrutamos tanto? Porque fue un momento de ver el establecimiento de la palabra de Dios tal cual. Nosotros soñamos con ser una congregación que se ama ardientemente los unos a los otros. Pero el amor no es algo que se da porque sí, no es algo que se da a la fuerza. ¿Cómo vamos a amar a alguien que no queremos? Como, amemos. No funciona así. Nuestro corazón tiene que cambiar, tiene que salir amor de nuestro corazón para que surja ese amor. Y cuando nosotros empezamos a recibir esta palabra, estos 3 días de oración en la madrugada y empezamos a recibir la palabra en la mañana y orábamos juntos, la verdad, en mí surgía este amor de orar por los unos por los otros, de orar por la iglesia y empecé a amarlos.
empecé a amar más la iglesia. 나의 무능함이 La oración 무능함과 conecta al yo que no es, que le es imposible muchas cosas con el Dios que es todopoderoso. El yo que es débil, que tiene muchas falencias aún, cuando se conecta con el Dios todopoderoso en oración, en el momento que se conecta con Dios, porque Dios es amor. Ese amor se vuelve mi amor. Ese amor empieza a ser transmitido a través de mí. Y esta es esta ciencia espiritual que disfrutamos por medio de la oración. Y la vida de fe es disfrutar. A la palabra es real, a la palabra, ¿esto realmente está pasando? Sí. Eso es como encontrar un tesoro. Cuando nosotros vamos a algún lugar, salimos en el colegio y nos llevan a buscar el tesoro, los profesores nos dicen, vaya por allá. Y aunque nosotros no vemos nada, nos dicen que vaya allá porque los profesores saben que hay algo. Entonces, vaya para allá, vaya para allá. Es igual en la vida de fe. Es porque Dios sabe que está ahí. Dios nos dice, muévanse, vayan. Porque Él sabe que está ahí. Cuando nosotros nos movemos, disfrutamos lo que Dios hace. Cuando oramos juntos, confirmamos la bendición que es el orar como iglesia. Empezamos a entender por qué la iglesia primitiva surgió de la oración juntos. Nosotros no empezamos con otra cosa. La iglesia primitiva no empezó dando cultos, empezó dando oración juntos. Cuando nosotros oramos, empezamos a disfrutar de una felicidad que este mundo nunca entienda y nuestro estado espiritual es transformado. Empezamos a amarnos de una manera diferente y por eso el Señor nos dice, oren sin cesar. Esta es una orden que nos ha dado el Señor y en medio de las órdenes que nos da el Señor hay bendición. Durante la semana pasada el Señor y durante este mes hemos estado hablando de amarnos los unos a los otros y podemos decir, ay, la verdad es que yo no quiero escuchar nada más del amor. Algunos jóvenes dicen, ay, la verdad no quiero amar. No quiero amar a nadie. A este punto, el corazón de algunos jóvenes ha sido herido. Pero no es que no puedan amar, es que no están orando. Cuando nosotros oramos juntos con los otros creyentes, con nuestros hermanos en Cristo, empezamos a amar la iglesia, empezamos a amarnos los unos a los otros. Por eso, del lunes a miércoles en este tiempo de oración en la madrugada fue un tiempo muy valioso para nosotros. Si ustedes viven el resto de su vida de esa manera, es suficiente. Tienen tantos sueños, están tan cansados que no tienen tiempo de estar teniendo pensamientos que no tienen pensamiento de caer en depresión porque tienen que dormirse temprano para levantarse a orar. Esto, si lo piensan bien, es una bendición. Llegan a la casa y no tienen tiempo de ver Instagram o ver cosas. Yo, la verdad, a veces cuando llego a la casa me gusta ver las cosas de béisbol o cosas así, pero la verdad, esta semana llegaba a la casa e inmediatamente dejaba el celular de la y decía, no, tengo que dormir para madrugar. Y cuando me levantaba en la mañana, tengo que ir a orar. Porque tocaba llegar aquí a las 5 de la mañana. Y si vivimos así, ¿no es la mejor forma de vivir? Entonces, porque todo el mundo dijo amén, entonces la próxima semana vamos a hacer esto durante 40 días. Ajá, todo el mundo se ríe. Pues sí, pastor, claro, esto es un chiste, ¿cierto? Pero yo realmente estoy orando. Realmente no se terminará la depresión, el insomnio. Cuando nos tenemos que levantar a las 4 de la mañana para llegar a la iglesia, con seguridad el insomnio se quita. Nosotros tenemos que recibir esa respuesta para entregársela a la siguiente generación. Fue un tiempo muy valioso en que encontramos el principio de Dios nuevamente. Y ya hoy es la última semana de este mes de octubre. Durante este mes nos hemos estado aferrando a la palabra de amar a Dios y amar al prójimo. Y sabemos que la palabra que hemos aferrado durante este mes va a ser establecida. Y se va a seguir estableciendo. Y el título de la palabra de hoy es la vida del justo, de un justo. Y nosotros tenemos que primero, durante este mes, hemos confirmado cuál es el amor que hemos recibido del Dios. Empezamos a entender que lo que Dios menos quiere es cuando empezamos a decir, Dios, yo me encargo, yo lo hago. Yo voy a vivir de la manera que yo quiera. Y como el hijo pródigo, después ni siquiera tenemos la comida que comen los cerdos, ni siquiera tenemos eso. Y nos toca ir a donde el Padre y vemos cómo Él nos ama incondicionalmente. Esto lo confirmamos este mes y después vimos cómo somos como Gomer, que juramos amor y después somos infieles. Somos más
impuros y fallamos aún más que el mismo pueblo de Israel. Pero Dios nos ama a nosotros una y otra vez y corre a nosotros y dice que nunca nos va a soltar. Esa fue la palabra que nos dio la semana pasada. Y esto no es algo que nosotros podamos entender con nuestro pensamiento. Y por más que ustedes imaginen y por más que piensen, el amor de Dios va aún más allá. ¿Será que el amor de Dios es así, es así? No, es aún más allá. Es imposible, inconmensurable. Incomparable, inmesurable e incomparable. Y Dios nos dice que incluso aunque nos quisiera dejar, Él no nos puede dejar porque nos ama ya demasiado. Un padre también dice que ama a sus hijos. Un padre ama a sus hijos de cualquier manera. ¿Cuánto más nos ama Dios? Y nosotros le decimos, Dios te amo, no te creo, no te creo. Y somos así todo el tiempo, pero aún así Dios nos ama, que somos como ese hijo pródigo, que somos como Gomer. Y Dios nos hizo sus hijos y nos hizo justos. Y este es el amor que hemos recibido. Y Dios me sigue amando con ese mismo amor el día de hoy. Hoy también nos está abrazando. Hoy también está con ustedes. Y entonces nosotros recibimos este amor. Y entonces, ¿cómo tenemos que vivir ahora? Si el Señor nos está abrazando en este momento, ¿cómo tenemos que vivir? ¿Hay alguna razón de vivir sin creer la palabra? Sí, aunque el pastor proclame la palabra, si ustedes no la van a creer y dicen, yo quiero vivir a mi manera, no hay nada que podamos hacer. Y hay muchos jóvenes que son así. Decimos amén, amén, pero después piensen cómo van a realmente vivir de acuerdo a la palabra. Si recibimos una palabra, ¿vamos a vivir como la gente del mundo? Si ustedes quieren vivir así, pues vivan así. Pero cuando uno ve la Biblia, vemos que la Biblia no solamente nos dice no vivan como no creyentes. Nos está diciendo, no tiene sentido que vivan así. Antes de que se termine este mes de octubre, yo oro y los bendigo, porque Dios anhela que todos concluyan todo el Evangelio durante este mes. Y este versículo, este libro de Romanos es muy importante, el capítulo de Romanos 5. Tiene un lugar muy importante en el libro de Romanos. El libro de Romanos del 1 al 4 está hablando del estado del pecador, de cómo es imposible cuidar la ley, guardar la ley, y cómo es imposible ser salvos de nuestra manera. Y nos habla de Romanos 1 al 4 de esto. Y ya desde Romanos 5 nos dice cómo tiene que vivir el justo. R.C. Sproul, que es un teólogo reformista, él dice que la mejor posición, el mejor pronombre que puede recibir un ser humano es ser justo. La mejor forma que un ser humano puede ser llamado es ser justo, porque es justo quiere decir que es reconocido por Dios. Que cuando Dios me ve a mí, me ve justo y me reconoce, está la mejor bendición que podemos recibir. Si Dios no me reconoce a mí, mi vida no tiene ningún sentido. Pero si Dios me reconoce a mí, todo tiene sentido. El ser nuevo, el ser una nueva criatura, quiere decir que ya ese pecador se desapareció y entonces ahora somos justos. Entonces la pregunta es, ¿cómo tenemos que vivir como justos? ¿Qué es lo que mejor tenemos que hacer como si somos ya justos? Y la Biblia nos dice esto muy claramente. Creer en Jesucristo. Primer punto. Vamos a leer nuevamente el versículo 1 y el 2. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nosotros somos cristianos, personas que tienen a Cristo como su Señor, personas que creen en Cristo. Y lo que un cristiano tiene que hacer mejor es creer en Cristo. Si esto no lo hacen correctamente, si no hacen esto bien, ¿qué otra cosa va a hacer? ¿Tendrá algún significado hacer algo diferente a amar a Cristo? ¿A creer en Cristo? ¿Cómo nos volvimos justos? ¿Cómo llegamos a sentarnos en esta silla? ¿Cómo llegamos a ser llamados justos? ¿Cómo llegamos a ser llamados el privilegio de ser justos? En Génesis 3:15, cuando el Señor prometió que iba a enviar la simiente de la mujer, derramó la sangre, nos limpió todo y cumplió esa palabra, y es a través de esa promesa cumplida que Él venció, tomó toda la victoria, abrió el camino al Padre y nos hizo justos. Y el creer en esta verdad es que somos justos. Por eso el versículo 1 y 2 dice que solamente por fe. Es solamente por fe. No hay otra forma, no hay algo que nosotros hayamos hecho, es solamente por la fe.
por medio de Jesucristo. Entonces, por eso la palabra dice, listo, si ya somos justos, entonces ahora que somos justos por medio de Jesucristo, entonces ahora disfrutemos esta paz que tenemos con Dios. Esto no es algo complicado. Es que me gusta esto, me gusta aquello. No, disfruten el estar con Jesucristo, crean en Jesús, pero es que no creen. ¿Por qué estamos en dificultad? Porque estamos en temor. Porque somos cristianos y no creemos en Cristo. Este es el problema. Un cristiano que no cree en Cristo tiene problemas. El Señor es quien nos justifica. El Señor es quien venció sobre todo. Y Él es nuestro Señor. Pero si nosotros no creemos esto, no nos queda más que estar en temor. La verdad, si un justo no cree esta verdad, entonces simplemente va a vivir como un no creyente y va a envidiar a los no creyentes, va a envidiar a los pecadores, va a querer ser como los pecadores, y esto no tiene sentido si ustedes de verdad creen. ¿Qué vida empiezan a vivir? ¿Qué vida cambia? ¿Cómo cambia nuestra vida? Cuando nosotros no somos creyentes, cuando estamos separados de Cristo, si las cosas salen bien, tenemos ansiedad. Si no salen bien, tenemos ansiedad, tenemos temor, porque sí, tenemos temor, porque no, porque tenemos temor incluso antes de que surjan los problemas. Por eso es que todo el mundo sube montañas y se postran y hacen estas cosas. Por si este año no voy a tener suerte, para poder tener suerte, para tener buena suerte en esto. Todas las religiones empiezan desde el temor. Pero nosotros no tenemos ninguna razón de vivir así. ¿Qué tan diferentes somos? Nosotros podemos incluso disfrutar en las pruebas. En el versículo 3 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Eso es una cosa que los no creyentes, las personas que no tienen a Dios, no pueden nunca entender. Y van a pensar, esto no tiene sentido. No, sí tiene sentido. Esta es la palabra de Dios. Esta es la Biblia. Porque podemos disfrutarnos y gozarnos en las dificultades. Porque a través de mí y a través de esas dificultades, el Señor nos lleva a ver más al Señor. A través de Jesucristo, de la fe en Jesucristo, el poder vivir como justos es la mejor cosa que podemos tener. La vida de un justo. Por eso la vida de fe es walk of faith, el camino de fe. Caminar un paso a paso con Dios. No es que nosotros vamos a la iglesia y que por eso tenemos una vida de fe. Que porque yo estoy sirviendo tengo una vida de fe. No es así. Aunque yo me vea débil, si cada paso lo doy de la mano de Dios, esto es una vida de fe. Por eso que las circunstancias nos lleven a creer más y a ver más en Dios. Esto en sí mismo es una bendición. Porque esto nos saca de nuestros pensamientos, de nuestras cosas, de dejar de ir a las cosas que las otras personas anhelan. Entonces, ¿cómo tenemos que vivir ahora? Tenemos que vivir por fe. Y ahora nos damos cuenta que cuando vivimos con el Señor nos ama y Él permite cosas en las que no podemos superar nuestras propias fuerzas, en las que nos toque verlo a Él. Él a veces nos da circunstancias en las que no hay forma que podamos hacer nada nosotros. Entonces ya no hay nadie que nos pueda ayudar. No sale de acuerdo a nuestros pensamientos, no sale de acuerdo a mi corazón ni a mis pensamientos. Aunque la gente me ayude, no funciona. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Llorar? No. Escoger la fe. Podríamos escoger la fe desde el comienzo, pero tratamos todo y después escogemos la fe. Y no es porque tengamos buena fe, es porque no nos queda otra opción sino vivir por fe. Y cuando escogemos la fe, empiezan a aumentar ese músculo espiritual en nuestras vidas. Empieza a haber crecimiento. Ese mismo yo. A mí me gusta mucho hacer deporte, me gusta mucho ir al gimnasio. Y a mí me gusta hacer esas cosas que no se levantan desde los brazos. Y entonces me preguntaron que si yo podía hacer eso. Y yo decía, como un hombre no va a poder eso. Y cuando intenté no podía. Y yo me cogí de la barra y no me pude levantar. Y me decían, eso no es. A ver, abra los brazos y sosténgase bien. Y yo me colgué, intenté subir y mi pensamiento fue, esto no lo puedo hacer hoy ni lo voy a poder hacer nunca. Y me dicen, saque fuerza. Y yo, esto no lo voy a poder hacer nunca, esto es imposible. Y entonces él me miraba y eso es así. ¿Y ustedes saben cuál es el inicio de poder empezar a hacer barras? Quedarse colgado. ¿Por qué? Porque al comienzo no puede ni siquiera subir, es quedarse colgado. Pero a medida que pasa el tiempo, empezamos a hacer una, dos, empezamos a elevarnos una, dos veces. Y la verdad es que esa fortaleza, esa fuerza para poder hacer esas barras ya está en nosotros. Pero como nunca las usamos, como no hacemos ese ejercicio,
No podemos hacer uso de esa fuerza, ese músculo. Y la vida de fe es lo mismo. Nosotros ya vencimos en Cristo, ya está la victoria. Pero y cuando nosotros nos cogemos la fe, olvidamos y somos engañados como si no pudiéramos tener, como si no tuviéramos esta fortaleza. Pero cuando empezamos a colgarnos de la fe, cuando vienen dificultades, cuando nadie me puede ayudar, en esos momentos nos colgamos de la palabra de Dios, y por eso es que el Señor a veces permite esas dificultades para que vivamos en fe. ¿Por qué? Porque fuimos creados para vivir por fe y para que podamos vivir de acuerdo a ese propósito original que es a través de la fe. El Señor a veces permite circunstancias para que no nos quede más que escoger la fe. Entonces disfruten esto, y cuando vengan circunstancias, el Señor me está llevando a que lo mire solamente a Él. Cuando el pastor principal hable en el punto principal, claro, para que yo pueda entender esta palabra, el Señor permitió esto. Estos problemas y estas cosas que no le puedo contar a nadie, que no les puedo decir a nadie, las puedo dar delante del Señor. Yo ahora veo que en los aeropuertos hay un lugar para que se dejen las maletas. Entonces en Corea hay en el aeropuerto de Busan y equipo, y uno puede dejar las maletas ahí y irse a jugar, ir a hacer esto, aquello, lo que quiera hacer. Y nosotros, antes de entregarle las cosas a Dios en nuestra vida de fe, se los entregamos a otras personas, pero tenemos problemas y dificultades que solamente se los podemos entregar a Él. Y el Señor nos está diciendo esto. Por eso en primera de Pedro 5:7 el Señor dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. La palabra dice: entréguelo y bótenlo, deséchenlo, déjenlo delante de Dios. ¿Dónde van a dejar esto? ¿En la calle? No. Es delante de Dios. No, pero es que a Dios solamente hay que darle cosas buenas. ¿Cómo le voy a dar esta basura? ¿Cómo le voy a dar el temor? Dios quiere esto. Dios quiere que usted le entregue su temor y quiere encargarse de eso. Y la palabra es así: las personas que están cansadas, vengan a mí. Todos los que están cansados, vengan a mí y yo os daré descanso. Traigan eso, vengan con eso. Su estado espiritual tal cual, venga. Venga como usted está en ese momento. ¿Por qué? Porque yo le daré descanso. Y este es el amor de Dios. Y es un amor de Dios que nosotros no podemos entender en nuestras fuerzas. Por eso el Señor nos dice: créanlo. Y espero que ustedes lo crean de verdad, espero que lo crean por completo. Entréguenlo por completo. Y hoy, como el pastor decía en la mañana, ustedes no tienen que pelear. Entréguenlo. Y si vuelven a surgir cosas, vuelvan y las entregan. De manera que si después vienen más dificultades o más situaciones, Señor, también te entrego esto, también te entrego esto. Y empezamos a tener una vida en la que estamos conversando con el Señor todo el tiempo. Cuando nosotros estamos conversando con Dios todo el tiempo, empieza a entregar las cosas, empezamos a crecer espiritualmente. José, David, Paul tenían muchas cosas de qué preocuparse. Tenían muchas situaciones, pero entonces a Dios se los entregaban y se los entregaban y se los entregaban, se los entregaban a Dios hasta que tuvieron un mismo corazón con Dios. Y el Dios de José es mi Dios. El Dios en el que Pablo creía es mi Dios. Y el Señor nos va a dar a nosotros esta misma respuesta. Y aférrense a esto por fe en este mismo momento. Y la gente no entiende. Y entonces dice: ay no, si viene una dificultad tengo que sacarme de eso como sea. Y la palabra es muy clara. En el versículo, vamos a ver el versículo 5:5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿No le da pena? ¿No le da pena sus circunstancias? ¿No le da pena lo que a usted le está pasando? Ni siquiera se ha casado y ya es joven. Ni siquiera está ganando dinero porque sigue hablando de Jesús. Y de Jesús. La palabra dice que esta esperanza no avergüenza. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Derramado, llena por completo nuestros corazones. Y ahora nosotros vivimos por la fe en Jesucristo. Y entonces ahora, ¿qué tenemos que hacer? Dejar todo delante de Dios. Ahora, la razón por la que no somos avergonzados es porque no vamos a ver un final de vergüenza.
하나님의 사랑이 el amor de 우리 Dios 마음에 부음받으니 está derramado en nuestros 하나님의 corazones. 사랑을 Y 우리 el 마음에 부으셨다는 말은 que esto 내가 y esta 하나님을 verdad 사랑한 significa 게 que no es 아니라 que yo haya amado a Dios primero, 하나님이 나를 sino que 사랑하셨다는 뜻이 esto muestra que Dios me amó a mí primero, porque ni siquiera podíamos conocer a Dios y Él nos amó, 하나님이 나를 사랑하셔서 porque Dios nos amó 사랑을 primero. 부었다는 뜻의 Es que podemos 실제 entregarle 의미는 las 뭐냐? cosas. 성령으로 내 안에 항상 내주하고 Por eso el 계시다. Espíritu Santo está en 최고의 사랑은 nosotros 뭐예요? 성령이 나와 함께하는 y 겁니다. 더 큰 사랑이 없어요. no hay un amor más grande que este. 뭐 대단한 사람이 멀리서 나에게 하트를 보내주고 Si 막 nosotros- 해주면 Si hay una persona que es muy, muy chévere y nos aprecia, nos sentimos muy bien. 하고 막 환호성을 질러도 Si una persona que diga, 함께하지 ay, 못하면 그 사랑이 lo amo o algo 없어요. así, pero esa persona no puede estar con nosotros, la verdad no tiene ningún significado. Pero el amor del que habla el Padre es diferente al del mundo. En Lucas 11:13 dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu a los que se lo piden? 음주운전으로 막 여러 명을 사고로 죽였는데 그 가해자의 Hay 부모는 muchas 그 personas, 가해자를 감싸요. se han visto en Corea muchas personas que manejan borrachas y han habido muchos 천하의 나쁜 accidentes. 사람인데 부모 입장에선 그냥 Y 자식이 una de las personas que mató a alguien, 존재하지 않아요. 그 una de las personas que mata a alguien manejando cuando ellos están en juicio, 내 자식은 무조건 para los 죽이고 papás 죽이고 no les importan las circunstancias, ellos 미국에서 quieren 막 que 총기 난사하고 이런 perdonen a 사람들이 sus 이제 hijos. 미국은 공개적으로 막 이렇게 법정을 오픈해 버리니까 내 자식이 Entonces hay personas que 무고한 dicen, ay, 사람들을 yo no 죽인 quiero 건 que, 너무너무 잘못했습니다. 그러나 판사님 yo no quiero que los, 좀 용서해 주세요. 그럼 앞뒤가 안 맞는데 일단 그 estas personas, estos padres cuando sus hijos 자식에겐 좋은 걸 están 줄지 con 않는데 problemas de estar disparando algo, dicen, 우리가 여러분 지금 dicen, ay no, mi hijo se equivocó, pero él va a cambiar. Y creen en sus hijos hasta el final. Esto no tiene sentido. Pero si el amor humano es así, ¿cómo será el amor de Dios? Dios nos ha dado lo mejor. ¿Y qué es lo mejor? Que el Espíritu Santo está con nosotros. Ya no hay nada más que nos pueda dar. El Espíritu de Dios está junto conmigo y no nos deja. Este es el mejor amor que podemos recibir. Y este es el amor que Dios derramó en nuestros corazones. 하나님은 나와 함께 하십니다. Y por eso el Señor está en este momento conmigo. 그것이 증거입니다. 다른 게 증거 아닙니다. Y el Señor promete 하나님 나 eso, es 사랑하는 el 거 맞긴 juicio. 맞아요. 증거를 대보세요. 내가 네 안에 있잖아. 끝입니다. 더 이상의 증거가 필요 없게 Pero 되는 y 여러분 되시기 cuando 바랍니다. haya discusiones o cosas con otras personas, tenemos que entender que Cristo también está en ellos. Y en ese momento no va a haber nada de que discutir. Vamos a leer 우리가 아직 연약할 때에 기약대로 그리스도께서 el versículo 경건하지 않은 자를 위하여 6 de hoy. 죽으셨도다. 의인을 위하여 죽는 자가 쉽지 않고 선을 Porque 위하여 Cristo cuando 영원히 aún 죽는 éramos 자가 débiles a su tiempo 없거니와 murió por 우리가 nosotros. 아직 죄인 되었을 때에 Ciertamente apenas 그리스도께서 morirá 우리를 위하여 alguno por 죽으심으로 justo, con todo 하나님께서 pudiera 우리에 ser 대한 자기의 que alguno osara 사랑을 morir por el bueno. 확증하시는 Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. 뭘 우리 출신 Dios nos dio esta palabra y nos está diciendo que recordemos qué. 목사님, 굳이 뭐 Que éramos 그걸 자꾸 pecadores. 붙이십니까? ¿Y por qué? Porque tenemos que hablar del pasado, que 이제 좀 éramos 제대로 살아가야 pecadores y 돼. ya estamos viviendo bien. 라고 ¿No tenemos que 질문할 수도 있는데 tapar eso? 들추는 거 아닙니다, 여러분. 지금 세상에서 말하는 경범죄를 들춰내는 수준을 말하는 게 아닙니다. 과거를 조회해서 부끄럽게 하려고 하는 게 아닙니다. El Señor no quiere que nosotros por haber sido pecadores estemos avergonzados. No se trata de eso cuando el Señor nos dice que recordamos. Él quiere que recordemos que Él nos limpió y nos hizo más blancos que la nieve. 주겠단 말이 아니에요. No es para que cometamos más pecados. 확인하기 위함. Todo esto es para que 요즘 저는 아마 이 연예계 잘 confirmemos. 사청들한테 특히 물어보고 싶은 요즘 Y recordemos que nos está contando. Yo últimamente no sé la verdad 연예인, 배우. de celebridades 저는 últimamente, pero 박보검에서 멈춰요. digamos en el caso de los hombres, yo sé que Park Bo-gum era de los más atractivos cuando yo era más joven. No sé, las más jóvenes que 다른 애들은 piensan. 별로 너무 나이가 많나? Creo que todos están jóvenes. ¿Qué tal Chaono? ¿Todos conocen a Chaono? 일청 차은우 알아요? Los más mayores 일청 conocen a Chaono. 좋아하죠? ¿A quién les gusta? ¿A quién les gusta a ustedes? 예를 들면 박보검 차 여자는 누구죠? A las 남자는 mujeres, 누구 ¿quién les 좋아하죠, gusta? Ah, a los hombres, ¿quién les 여자 gusta? 누구? 삼청 여기 뭐 인기 누구? A mí, 좋아하죠? ¿quién le gusta? Karina. 카리나 널 좋아하지? Oh, Karina, ¿usted no le gusta Karina? 뭐 그냥 한 Solamente se lo aviso. 카리나 칩시다. Pero bueno, Karina. 그럴 일이 전혀 지금 좀 잠겠다. 지금 좀 깼어. Listo. Entonces digamos que esto nunca va a pasar. Nunca va a pasar. Pero digamos, Chaono, a nuestras jóvenes. Chaono dice que yo le gusto. 전혀 없겠지만 Obviamente eso nunca les va a pasar. Pero digamos, Chaono dice que a ustedes les gusta. O que Karina le dice a alguno de los hombres,
특히 다른 사람보다 que le gusta. 카리나가 있는데 막 옆에 박보검 Digamos 내가 que 좋대. está Karina, estoy yo y están estas otras celebridades, 나만 아는 pero 상처가 Karina dice, no, a mí me 내가 gusta es usted. 여러분 매 어떤 남자 Entonces, digamos que hay una persona que tiene una cicatriz en la frente. 맨날 이렇게 머리카락 가렸어. Entonces siempre se cubrió esa cicatriz con el cabello. 카리나가 그것 때문에 Pero resulta que a Karina yo le gustó por eso. 그것마저 사랑하는. Que incluso eso le gusta a Karina. 자, 그럼 그렇게 되면 어떻게 ¿Qué 되겠어요? pasa si a un hombre le pasa eso? Desde ese momento va a mostrar su cicatriz. Se va a mandar todo el cabello para atrás. 친구들은 자랑하기 시작. Le va a decir a todos sus amigos. 이 말을 쫙. 너 뭐야 그 Antes 상처? se ocultaba eso, pero cuando alguien le diga algo, uy, ¿qué es eso? 카리나가 흰것 때문에. 씨. ¿Qué es eso que tiene? Ay, Karina, por eso yo le gusté. ¿No sabe qué es esto? 지금 막 이 상처. Esto, ¿usted sabe qué es esto? Este es un punto de 이것 atracción. 때문에 내가 좋다는데. Por eso es que le gusto. 거울 볼 때마다 Y cada vez que nos veamos en el espejo y veamos eso, wow, 이거 없었으면 si no fuera por esto, ¿yo qué? 그러지 않겠어요? ¿Ustedes no serían así si eso pasara? 볼 때마다 Cada vez que lo vieran, ¿les gustaría? 자, 그런 의미. Por eso es que el Señor nos dice que recordamos 라는 말이. nuestro pasado como pecadores. 우리는 살아가면서 계속 올라오죠. Porque a veces estamos viviendo y decimos, ay, esto aún está en mí, aún me pasa esto. 의인은 맞는데 Es verdad que es justo, pero porque vivo como un pecador. 하루도 수백 번 마주하는 나중심의 체질을 Porque 포함한 여전히 en un 남아있는 mismo día 죄의 esta naturaleza pecaminosa en mí sigue siendo tan viva. Y yo no les estoy diciendo que sigan cometiendo pecados como si nada. Cuando nosotros peleamos delante de la presencia de Dios y nos caemos y nos volvemos a levantar y volvemos a pelear y nos arrepentimos. Pero no podemos arrepentirnos y seguir pecando como si nada. Tenemos que arrepentirnos y creer nuevamente en ese Cristo. Aferrarnos nuevamente, ¿verdad? Cuando yo era pecador, Jesús me amó. Y aún así ahora soy así. Y cuando yo era enemigo de Dios, Él me amó. Cuando yo ni siquiera podía amar a Dios, Él me amó. Cuando era realmente 100% pecador, Él murió por mí. Sí, es verdad, yo era pecador. Pero Dios me amó hasta la muerte, primero. Me amó a mí, fue a la cruz por mí. Para salvarme a mí, para abrazarme a mí, fue a la cruz. Yo ni siquiera me hubiera salvado a mí mismo. Yo me hubiera rechazado a mí mismo. Pero Dios me amó a mí y corrió hacia mí y me abrazó a mí y derramó su sangre por mí. Y yo no podía ni siquiera negarme a esta gracia de Dios. Y me volví justo por la gracia de Dios. Y tenemos que confirmar esto todo el tiempo. Si nosotros vemos en Deuteronomio 4:32 dice, porque pregunta ahora si en los tiempos pasados que han sido antes de ti, desde el día que creó Dios al hombre sobre la tierra, si desde un extremo del cielo al otro se ha hecho cosa semejante a esta gran cosa, o sea, haya habido otra como ella. Desde antes de los tiempos pasados, piensa en el pasado. ¿Ha habido algo como esto? ¿Ha habido un amor como este? Nosotros que éramos pecadores, Dios murió por nosotros. ¿Alguien que muera por un pecado? No hay. Solo la palabra, solamente Dios muere por un pecador como nosotros, va a la cruz por él con nosotros y resucita por nosotros, y por eso nos hizo justos. Y ahora nosotros podemos vivir como justos. ¿Y qué fue lo que Él nos prometió? En Hechos 1:8 dice, cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea. Claro, es que tiene que ser solamente Cristo, no puedo yo, no puedo en mis fuerzas. Todos esos problemas que... Todos esos problemas que yo tenía, no puedo hacer nada sin Cristo, y por eso el Señor nos está diciendo, ahora sea testigo, vuélvase testigo. Testigo es confirmar todo el tiempo, tenemos que creer esta promesa. Este amor que amó a un pecador como nosotros, tenemos que confirmar esto y ser testigos de este amor. El Señor dice, me seréis testigos. En otras traducciones dice, ustedes se volverán testigos. No es algo que ustedes hagan, se volverán. ¿Por qué? Porque el Señor lo prometió. Y por eso ustedes tienen que
cada día confirmarlo, cada día orar, que Dios aún siga amando a un pecador como yo, que me haya dado el amor y el poder para la salvación y la gracia. Tenemos que confirmar que estamos en Él. Yo no tengo nada que mostrar, yo cómo me voy a volver un testigo. Si ustedes tienen esos pensamientos, no se aferren a sus pensamientos, sino digan, realmente aférrense nuevamente a ese amor que me amó cuando éramos pecadores. Sí, aunque me haya equivocado, aunque me haya fallado, Dios me amó y dijo que yo iba a ser testigo y Él va a cumplir esa promesa. En Romanos, al final, lo que está diciendo es que en Romanos 16 dice que nosotros vamos a ser testigos para todas las naciones. Y las personas que se aferraron a esto se volvieron testigos. Hay testigos. Sus nombres fueron registrados. Y nosotros con esta misma fe, en esta generación que está llena de dolor y enfermedad, y las siguientes generaciones tenemos que levantarnos como testigos. Por eso si organizamos el mensaje de este mes, tenemos que seguir viviendo esa vida de amar a Dios y amar al prójimo. Amar a Dios y amar al prójimo. En Marcos 12, del 29 al 31, nosotros nos aferramos a esta palabra la primera semana. Dice, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios el Señor es uno, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Nosotros confirmamos cuánto nos ama Dios. Y si creemos en este amor y lo confirmamos un poquito, podemos amar a Dios. Y después, ¿cuál es el segundo mandamiento? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. No hay un mandamiento más grande. Dios quiere que vivamos. Si nosotros queremos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, pues amar a Dios y amar al prójimo es suficiente. Dios guía mi vida, Dios se hace responsable en mi vida. ¿Qué tengo que hacer? Amar a Dios y amar al prójimo. Aunque vivamos solamente un día, amar a Dios y amar al prójimo. Cada día es vivir así. Hasta el día que vayamos al cielo, creer en Jesucristo. Si creemos en Jesucristo y recordamos esto, vamos a ser testigos. Ayer en un matrimonio, en 2 matrimonios le dije a estos 4 jóvenes que se casaron, amen a Dios, crean en Jesucristo. Y en esto está todo. En esto está la verdadera felicidad, está la verdadera paz, está el ser suficiente, el verdadero gozo está en Cristo. Hoy aférrense a esa palabra. Ese yo que era pecador, ahora podemos tener como justos podemos vivir cada día teniendo la esperanza y la seguridad de que vamos a ser testigos. Y los bendigo para que vivan así.